Es la unidad 3, se llama evidencia de auditoría. ¿Ya? Fíjense qué es lo que nos dice. Veamos, a ver. Obtención de evidencia. Antes de esta clase estuvimos viendo todo lo que era un poco de los términos generales de auditoría, ¿verdad? Los tipos de auditoría, los conceptos básicos, eh, quiénes eran los responsables de los estados financieros, cuál era la responsabilidad del auditor, ¿verdad? Eh, por qué normalmente se hacen las auditorías, los motivos, si es por interés propio de la empresa o por eh, pedido de otras instituciones, como el caso de impuestos internos o la Contraloría. Entonces, después vimos lo que es la planificación, ¿verdad? ¿Qué cosas tenemos que tomar en cuenta para planificar una auditoría, ¿verdad? Más adelante vamos a realizar un caso práctico de todo esto que estamos avanzando, pero primero hay que ver la parte teórica, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver lo que es la evidencia, cómo obtenemos evidencia, cómo realizamos el trabajo de campo, como se dice, ¿ya? ¿Qué aspectos tenemos que considerar en cuenta? Primero veamos el concepto. ¿Qué es lo que nos dice? En esta etapa se reúnen los elementos de juicio válidos y suficientes que permitan respaldar el informe a emitir con aplicación de los procedimientos de auditoría descritos en los programas de trabajo y evaluación de las evidencias de auditoría para concluir sobre la razonabilidad de la información de los estados financieros. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Fíjense, esta es una de las etapas más importantes también que tenemos dentro del trabajo de auditoría porque gracias a esta etapa, ¿verdad? Obtenemos la evidencia con la que vamos a respaldar nuestro informe, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si ustedes, por ejemplo, emiten un informe o un dictamen de auditoría, ya sea un dictamen limpio, un dictamen con obtención de opinión, un dictamen con salvedad, hay diferentes tipos de dictamen que lo vamos a ver más adelante en otra unidad. Es la última unidad esa, ¿ya? Entonces, sin importar el tipo de dictamen que ustedes emitan, tienen que respaldarlo. Entonces, eh, en esta unidad vamos a ver cómo se respalda nuestro dictamen o nuestro informe, o cómo respaldamos nuestro trabajo de auditoría. ¿Ya? Hay, fíjense, muchas técnicas y procedimientos que tenemos que cumplir para poder obtener la evidencia de auditoría que respalde el informe. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si ustedes emiten un dictamen de auditoría, no puede ir solamente, ustedes no pueden presentar, por ejemplo, o tener solamente el informe de auditoría. Tienen que tener el respaldo, ¿ya? La documentación, ¿se dan cuenta? Tienen que tener todos los procedimientos que ustedes fueron aplicando, ¿ya? Y las técnicas que fueron aplicando respaldado en documentos. No puede decir, no puede ser que ustedes digan, por ejemplo, que hicieron la auditoría a una empresa y que no tiene respaldo, pero tienen el informe, el dictamen y ustedes lo firmaron y eso vale. Y si les preguntan, pero ¿y dónde está? A ver, queremos ver el trabajo que vos desarrollaste para obtener para presentar ese informe. Y que ustedes no tengan que mostrar, que presentar. Tienen que tener un documento de prueba para respaldarse, ¿ya? Imagínense que por cosa de la vida a ustedes les toque, por ejemplo, ir a defender su informe en un estrado judicial, ¿verdad? Que un juez le habla a ustedes, porque de repente en el examen de auditoría, ustedes determinaron que hubo una evasión de impuestos o una malversación de fondos, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces lo citan al auditor para que vaya y defienda. ¿Por qué? Porque gracias a ese dictamen o a ese informe que realiza, muchas veces las personas se van a juicio. Entonces, ¿cómo vamos a defender nuestro informe si no tenemos pruebas? ¿Verdad? Tenemos que estar respaldados, tenemos que tener pruebas, ¿ya? Y para obtener cabalmente esas pruebas,
Para obtener esa prueba tenemos que cumplir ciertos procedimientos. Nada más. ¿Ya? Veamos qué más dice. Tenemos la norma de auditoría número 500, que es la que nos habla de la obtención de evidencia. ¿Qué nos dice conceptualmente? El auditor deberá obtener evidencia suficiente, apropiada de auditoría para poder llegar a las conclusiones en las cuales base su opinión. Fíjense entonces la amplitud del concepto. Dice que uno tiene que estar respaldado. ¿Para qué? Para poder defender su informe de auditoría. ¿Ya? Como por ejemplo, a ver un caso que ustedes detecten que una factura es, por ejemplo, es adulterada, es clonada, comprada, lo que sea, ¿ya? Y por último, que la compra no se hizo, que la compra es falsa. Entonces, ustedes detectan eso. Por decir, ven una factura rara, verifican, la factura nunca se osificó, es una factura clonada, por último, ¿ya? Por último, ven de que el pago no se hizo adecuadamente con cheque como tenía que ser. De repente está girado a nombre de Juan Pérez y Juan Pérez no lo cobró el cheque viendo el extracto. Y así ven un sinnúmero de irregularidades en un determinado pago. Entonces, ustedes esa irregularidad tienen que colocar en su informe, ¿verdad? Pero para poder demostrar que ustedes encontraron ese error, ¿verdad? Ustedes tienen que estar respaldados. Seguramente le van a sacar fotocopia a toda la documentación concerniente al caso. ¿Ya? Es el amigo del sacerdote. Bien. Y de eso nos Miren. habla la norma número de Ah, auditoría número también se llama 500. así. Creo que es ¿Ya? su papá de mi amiga. Ajá. Apaga su micrófono. Entonces, fíjate, ya yo lo apagué ya. Lo que pasa es que a veces se olvida, ¿no? Pero yo tengo la opción aquí para poder apagar todos los micrófonos. De eso nos habla entonces la norma de auditoría número 500. ¿Ya? Es toda la información que usa el auditor para llegar a las conclusiones en las que basa su opinión. Entonces, si ustedes encontraron una irregularidad de esa, lo que ustedes tienen que hacer es respaldarse, sacarle fotocopia al cheque, fotocopia a la factura, fotocopia al comprobante, donde ven que la empresa que recogió el cheque o la persona que recogió no firmó, o por último, si firmó, para poder corroborar si esa firma es correcta, fotocopia del extracto bancario, fotocopia de la solicitud, quién solicitó la compra. No, toda la documentación concerniente a ese punto tienen que tenerla ustedes, tienen que guardarla para ustedes. Es su documentación de respaldo, es su evidencia de auditoría. ¿Ya? Tienen que munirse de información. No puede ser que encuentren ese tipo de irregularidades y que no fotocopien nada, que no se respalden, que lo anoten en un papel para después poner en el informe. No, jóvenes, ¿ya? El trabajo de auditoría consiste en eso, en respaldarse, examinar los estados financieros, si están expuestos razonablemente de acuerdo a las normas, ¿ya? Y respaldarse adecuadamente o apropiadamente. En eso consiste el examen de auditoría, ¿ya? Sigamos a ver. Dentro de los procedimientos que conocemos, por ejemplo, que existen para la obtención de evidencia, tenemos el primero, procedimiento de evaluación de riesgo, dice. Fíjense qué nos dice. Les pasé por si acaso la normativa relacionada a este tema para que ustedes puedan profundizar un poco más, para que puedan leer más al detalle. Ahí está explícitamente, de manera detallada, todo lo que nos dice la norma o de lo que yo les estoy hablando. ¿Ya? Tienen que entrar a mi plataforma en la unidad 3, ahí están todas las normas relacionadas a este tema. Consiste, nos dice, en la obtención de un entendimiento de la empresa, lo que hablábamos el otro día, ¿verdad? Que para realizar nuestro trabajo de auditoría, una de las actividades preliminares que tenemos que realizar es tener un conocimiento de la empresa, su entorno, dice, ¿no? Su control interno, cómo funciona. Su entorno se refiere a cómo funciona eh, la empresa, la competencia, el mercado, ¿se dan cuenta? Su control interno, tienen que conocer también su control interno,
¿Ya qué quiere decir eso? ¿Qué controles internos tiene implantado la empresa para evitar algún tipo de irregularidades? Para evitar, por ejemplo, malversación de fondos, robo de dinero, ¿ya? Para evitar lo que se llama en impuestos, el no pago de los impuestos, ¿ya? Para evitar la defraudación fiscal, ¿no? Las empresas tienen que tener controles internos para evitar los robos, la pérdida de mercadería, ¿ya? El control del dinero, ¿se dan cuenta? Entonces, nosotros como auditores tenemos que verificar si esos controles internos están funcionando adecuadamente. ¿Mm? Entonces, ¿qué quiere decir? Si vemos, por ejemplo, que los controles internos no funcionan, ¿verdad? Los controles internos implantados por la empresa no funcionan, entonces tenemos que enfocarnos más en esos puntos donde los controles internos no funcionan. Pero si vemos que hay controles internos que funcionan adecuadamente, entonces eso nos permite realizar nuestro trabajo con mayor precisión y con más tranquilidad, ¿ya? Es muy importante que el auditor evalúe los sistemas de control interno que tienen las empresas. ¿Y para qué implantan estos controles internos las empresas? Para evitar riesgos de pérdida, malversaciones, evasiones impositivas, pérdida de mercadería, robo de dinero. Por ejemplo, no solamente el control interno tiene que estar enfocado en eso, también el control interno tiene que estar implantado en los sistemas de contabilidad, ya en la contabilidad misma, ¿no? ¿Para qué? Para que nuestros estados financieros nos aseguren de que se han realizado o elaborado de manera adecuada, cumpliendo la normatividad vigente. Entonces, uno de los controles internos que primero, por decir, tiene que implantar cualquier empresa es, para empezar, su contador, pues, ¿no? Que sea un contador capacitado, con experiencia, que tenga experiencia hasta en el rubro, si ustedes quieren, para poder contabilizar de mejor manera las cuentas, ¿ya? Entonces, fíjense, por ejemplo, qué es lo que hace el Estado. Solicita, por ejemplo, para los departamentos de auditoría, ¿verdad? Porque todas las instituciones públicas tienen un departamento de auditoría interna, por decir, ¿ya? Entonces, cuando contratan un personal, normalmente se quiere que esa persona, ese auditor interno que va a formar parte del departamento de auditoría interna, tenga experiencia en auditoría o en cargos similares, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno que tiene solamente experiencia en el sector privado, como que le va a costar más poder realizar o desenvolverse mejor en el sector público, ¿ya? Tiene sus diferencias. Es verdad que las normas son las mismas, los procedimientos también, pero tiene sus pequeños detalles, ¿ya? Entonces, por eso es que en las empresas, por ejemplo, si están en una cooperativa de agua, están postulando para el cargo de contador en una cooperativa de agua o en una fábrica de aceite. Entonces tratan estas empresas de que la persona que vayan a contratar tenga experiencia en lo que va a realizar, ya sea que se haga cargo de las cuentas por cobrar, de la cuenta por pagar, o sea, a cargo de los inventarios o de la contabilidad de los activos fijos. Entonces tratan de que esa persona tenga relación con lo que va a realizar, ¿ya? Fíjense, entonces son controles internos que las empresas las tienen implantadas, las tienen inmersas dentro de su administración, ¿ya? Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, con el sistema de contabilidad. Fíjense que no es correcto que la contabilidad de las empresas, el contador la maneje en Excel. ¿Se dan cuenta? Que la maneje en un programa de computación, pero que no sea un programa contable. No es correcto, ¿ya? Entonces,
mínimamente tiene que proporcionarle al contador un sistema contable. Ahora, ese sistema contable también tiene que ser evaluado, ¿ya? No puede ser que tenga la empresa un sistema contable abierto, flexible, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser un sistema contable cerrado, que no permita modificación de transacciones, ¿ya? Que no permita adulteración de comprobantes, que no permita borrar comprobantes. ¿Por qué? Porque eso puede llevar a muchas otras cosas que después puede acarrear problemas financieros a la empresa, ¿ya? Entonces, tiene la empresa que tratar de comprar un buen sistema contable que sea, yo le digo, sistema cerrado, que no permita hacer ciertas cosas, ¿ya? Que sea restringido. Tiene que haber un sistema de control ahí implantado hasta dentro del sistema contable, que el usuario que tenga acceso a todos los módulos que tenga el sistema contable, ¿verdad? Sea, por decir, el jefe de contabilidad, ¿ya? Entonces, no puede ser que el auxiliar tenga acceso a todos los módulos que tiene el sistema o a todo el sistema. El auxiliar, si solo me va a registrar ingresos, que solo tenga acceso a los ingresos, ¿ya? El otro, si solo me va a registrar gastos, que solo tenga acceso a los gastos. ¿Se dan cuenta? A no ser que sea una empresa pequeña, que ahí sí el contador con el auxiliar tiene que tener acceso casi a toda la información. Pero siempre uno como contador, como jefe de contabilidad, tiene que tener el debido cuidado de por lo menos revisar lo que está haciendo el auxiliar. ¿Se dan cuenta? Y la empresa tiene que hacerse cargo de que ese contador sea cuidadoso, sea meticuloso, sea cuidadoso, ¿ya? Que revise, que esté encima del auxiliar, si tiene un auxiliar, ¿no? No puede ser que el auxiliar le diga, ya pagué los impuestos, no se preocupe, y el contador feliz, digamos, ¿no? Son actividades que ya por la experiencia que uno tiene como contador, puede, por ejemplo, verificar si es que como auditor, si los contadores están cumpliendo mínimamente esos pasos, ¿no? Entonces, fíjense, los controles internos que tiene que ir implantando la empresa para evitar este tipo de cosas, ¿no? No puede ser que el contador tenga acceso, por ejemplo, de manera personal, por decir, a todo el sistema. Si ustedes quieren, puede tener a todo el sistema contable, pero que también tenga acceso, por decir, a transferencia de fondos, a las cuentas bancarias, que nadie lo controle, que el administrador todo se lo deje a él. ¿Se dan cuenta? Mínimamente en el manejo de las cuentas tienen que haber 2 firmas autorizadas, mínimamente, para realizar cualquier tipo de transacción. Y si todo lo quieren hacer por internet, bueno, entonces, si el contador es el que va a realizar los pagos, las transferencias, pero que también cuente con una autorización que tenga que hacer el administrador de la empresa. Y así pueden ir implantando un sinnúmero de controles internos a las empresas que eviten que haya malversación de fondos, ¿ya? Ya sea empresa privada, empresa pública, etcétera, ¿ya? Me imagino que en el trabajo que hicieron de las empresas que cometieron o que realizaron maquillaje financiero, se dieron cuenta, por ejemplo, de cómo operaban ellos, ¿verdad? Y de que cómo hubiera sido si estas empresas hubieran tenido controles internos más rígidos, ¿no? A veces uno flexibiliza los controles internos y existen los problemas ahí. ¿Se dan cuenta? Así es que hasta para contratar el personal, por eso uno tiene que tener implantado controles internos, requisitos imprescindibles que tiene que cumplir el personal para contratar, ¿no? Así es que, por eso que en algunas empresas les piden hasta certificado de antecedentes policiales, le piden su REJAF, le piden referencias personales, para ver de que, por último, uno contrata a una empresa especialista en recursos humanos para la contratación de su personal, cuando no tienen una persona ahí que pueda realizar ese trabajo adecuadamente. Así funcionan las grandes empresas, digamos, ¿no?
para que uno cuando contrate a alguien trate de contratar a una persona idónea, limpia, adecuada, correcta, honrada, para que no tenga ese tipo de problema más adelante, ¿no? A veces uno por ahorrarse unos pesos no realiza ese tipo de selección. O por último, hay empresas que hasta ahorita no aprenden, a pesar de que han tenido problemas con impuestos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Contratan cualquier persona que sepa manejar o sepa declarar impuestos y se la arreglan con eso, pues, ¿no? Fíjense, no ven lo delicado del tema o el problema que les pueda acarrear más adelante. Hay muchas personas que hacen eso, o empresas o dueños de empresas, y hasta empresas medianas, que se van a la calle Sucre, a la calle Vallivian, a las oficinas que están cerca de impuestos, que hay muchas personas ahí que tienen experiencia en la declaración de impuestos, envío de libros de compras y ventas, que de paso les venden facturas a ellos mismos, facturas que es algo que no se debe hacer. Fíjense entonces que no lo toman en serio, no tienen ningún tipo de control interno implantado en su administración, en su sistema de contabilidad, en su personal, en nada. Pero después estas empresas, tarde o temprano, tienen problemas, ¿no? Por eso es que el auditor, para realizar su trabajo de campo, para empezar, tiene que tener un conocimiento general, dice, de la empresa, cómo funciona, a qué se dedica, por último, quién es su contador, quién es su administrador, ¿verdad? No es correcto que, por ejemplo, ¿cómo o qué pensarían ustedes como auditores si el contador de una empresa a la que ustedes estén haciendo auditoría sea el que hizo el desfalco en cotas, digamos? A la miércoles la van a pensar dos veces, bueno, van a tener que esmerarse un poco más en el trabajo que ustedes realicen, ponerle mayor atención a las funciones que él tenía que cumplir, ¿verdad? Todo le sirve a uno para poder realizar su trabajo de auditoría, ¿ya? ¿Y por qué dice conocer su control interno? ¿Por qué? Porque gracias al conocimiento del control interno de la empresa, ustedes van a poder darle otro enfoque a su trabajo de auditoría, ¿ya? Como les decía el otro día, por ejemplo, si en Caja la empresa tiene implantado un control interno que dice que se realicen arqueos todos los días, que existan arqueos sorpresivos, que el dinero se deposite al banco máximo a las 48 horas, ¿se dan cuenta? Que se hagan arqueos por una persona fuera de caja relacionada en caja. ¿Mm? Por un personal independiente al departamento de caja, quiero decir. Entonces, pero que existan 100 controles internos, pero que ninguno se cumpla, no, ahí estamos fregados, ¿verdad? Tengo que implantar otro tipo de técnica y procedimiento para evaluar caja entonces, ¿ya? Para eso es importante que el auditor conozca los sistemas de control interno. ¿Se dan cuenta? Después tenemos otro procedimiento que dice pruebas de control. Constituyen pruebas de la efectividad operativa para prevenir, detectar y corregir representaciones erróneas de importancia relativa. Procedimientos sustantivos sirven para detectar representaciones erróneas de importancia relativa, incluyendo pruebas de detalle. Por ejemplo, dice de clase de transacciones, saldos de cuentas, procedimientos sustantivos analíticos. Son procedimientos que tiene que aplicar el auditor al momento de evaluar los estados financieros. ¿Cuáles son esos procedimientos? Pero ya aquí vamos a entrar más en detalle, ¿ya? Para ir, para que le entiendan un poco más. Por ejemplo, tenemos procedimientos específicos de auditoría, dice, inspección de registro de documentos, inspección de activos, observación, investigación, confirmación, volver a calcular, volver a desarrollar. Vamos a ver uno por uno para que le entiendan mejor cuando hablamos de procedimientos de auditoría, de qué estamos hablando. ¿Ya? Inspección de registro, por ejemplo, dice, consiste en examinar registros o documentos
ya sean internos o externos, en forma impresa, electrónica o en otros medios. Fíjense entonces la importancia de ese procedimiento, que es lo que normalmente realizamos los auditores, ¿ya? Examinar documentos, ¿ya? Pero fíjense que dice, ya sean internos o externos. ¿Se dan cuenta? Entonces, no solamente el auditor tiene que basarse, por ejemplo, en la documentación que le da el contador o que le dan en la empresa para que verifique. Aquí están, por decir, son 100 comprobantes de egreso, aquí están los 100 comprobantes de egreso. A ver, yo quiero ver también la correspondencia recibida y despachada, ¿verdad? De repente ahí ustedes encuentren algunas cartas, algunos oficios importantes que les puedan ayudar a verificar mejor su estado financiero, ¿ya? Y fíjense qué más dice, de forma impresa, electrónica o en otros medios. ¿Qué quiere decir eso? De que, por ejemplo, si ustedes ya están realizando el trabajo de auditoría, no solamente se conformen con la documentación que les dan, ¿ya? Impresa. A ver, quiero ver su sistema contable. Entonces, ya estamos hablando de algo electrónico, digital, ¿verdad? Fíjense la diferencia, ¿no? Quiero que me muestre cómo funciona, quiero ver, a ver, si podemos realizar estas operaciones. ¿Se dan cuenta? Para ver si ese sistema no es abierto, no es vulnerable a cambio, ¿no? Y no solamente el sistema, quiero ver, a ver, sus archivos de Excel, donde usted me lleva su control de la cuenta por cobrar y de la cuenta por pagar. Quiero ver dónde llevan algún tipo de registro de los inventarios. Todos en el sistema, hay cuadros de apoyo, de ayuda o no hay, ¿verdad? Entonces fíjense que el auditor no solamente se basa en lo que le dan, también tiene que él abrir su mente y tratar de verificar a través de otros medios a ver qué más puede encontrar. ¿Se dan cuenta? Por último, cuando hay casos de corrupción o de malversación de fondos, ¿qué es lo que hace el auditor? Captura el equipo, ¿ya? Si ven, por ejemplo, que en un determinado lugar existe malversación de fondos o los han contratado para verificar cabalmente eso, pueden ustedes solicitar el préstamo del equipo para verificar. Si no hay nada malo, no hay nada que esconder, pues, ¿no? Entonces, fíjense que ya estamos hablando de medios electrónicos, ¿ya? Muchas veces los contadores, los auxiliares o los encargados de la administración de la empresa guardan su información en otro tipo de archivos. Por último, les ponen contraseña y ese tipo de cosas. Entonces, el auditor tiene que tratar de ver todo eso, ¿ya? Por eso que tiene que tener uso en el conocimiento de programas de computación. Tiene que tener una familiaridad con la computadora para que le sea más fácil, ¿ya? Es tan importante eso como, por ejemplo, para no estar pidiendo comprobantes impresos, perdón, mayores analíticos impresos, por ejemplo, tranquilamente pueden pedir que se los den del sistema para que ustedes en la computadora hagan algunos procedimientos de auditoría. Imagínense, por decir, a ver, que una empresa grande tenga 5,000 transacciones. En cada hoja entran 30 transacciones. Imagínense tener en documentos solamente de una cierta cuenta, por decir, 2,000 hojas impresas. No da tampoco para eso. Entonces, pueden pedir de manera adecuada el préstamo o que les otorguen la información que ustedes quieren también de manera digital, para que ustedes ahí puedan hacer ciertas verificaciones. Muchas empresas les dan de manera digital en un determinado programa que no les ayuda a poder realizar su trabajo de manera adecuada. Por ejemplo, en TXT, ¿no? Entonces, eso ustedes, si tienen experiencia en el manejo de computación, pueden transformarlo a Excel, porque en Excel el auditor puede trabajar mejor. Muchas cosas hacemos los auditores en Excel, ¿ya? Para no estar rayando cuadros, para no estar haciendo diversas cosas a mano, en papeles o en hoja de trabajo. Nos imprimimos nuestros cuadros, imprimimos cosas que nos interesan en Excel y ahí vamos rellenando. Es más fácil, más llevadero.
hacemos comparaciones analíticas, hacemos comparaciones de gestión con una gestión, ¿ya? Análisis comparativo se llama. Y así sucesivamente hacemos una infinidad de cosas. Después nos dice otro procedimiento, inspección de activos tangibles. Consiste en el examen físico de los activos. ¿Ya? Ejemplo, la inspección de activos para comprobar su existencia y su estado de conservación. ¿Qué quiere decir eso? Que el auditor tiene que, siempre tiene que dudar de lo que le dicen. ¿Ya? Si le dicen, si en los estados financieros, por ejemplo, que ustedes estén analizando, ven de que en los estados, en el rubro de activos fijos, tiene la empresa muchos vehículos, muchos bienes, muchos activos, ¿verdad? Puede ser que sea correcto, sí o no, pero puede ser también que se hayan inventado para demostrar unos estados financieros más saludables, que era lo que pasaba con las empresas en Europa y en Estados Unidos, ¿no? De la investigación que hicieron. Entonces, el auditor tiene que dudar de todo. Mínimamente, tienen ustedes que verificar esos activos. Si le dice que tienen 20 movilidades y 20 oficinas, tienen que verificar. ¿Ya? Si le dicen que, por ejemplo, su planta, si ustedes quieren, de almacenamiento de combustible está en Tarija, tienen que irse a Tarija. ¿Ya? No pueden confiarse en lo que les dice la empresa o el contador. Por eso que el auditor muchas veces, viaja para hacer ese tipo de verificaciones. Si le dicen que tienen 20.000 litros de diésel almacenado, ustedes tienen que ir entonces dónde están sus almacenes, si le dicen que están en Villamontes, en donde sea, y tienen que ir a medir si efectivamente tienen los 20.000 litros de diésel almacenados. Y es más, cuando hablan de vehículos y maquinaria, uno tiene que verificar su estado de conservación. También otro aspecto importante, ¿ya? En todo caso, si ustedes ven que no concuasa el estado de conservación o el valor del bien o del vehículo o del activo en relación a los estados financieros, tendría que pedir o solicitar un revalúo técnico, que se haga un revalúo para que determine su valor real del activo. ¿Ya? Entonces, no nos podemos conformar con lo que nos dicen. Y por último, no es solamente verlo, porque puede ser que, por último, hasta eso haga bien la empresa, ¿no? Ahí están las 10 camionetas, miren, sáquenle fotos, listo. No, muéstrame los documentos. ¿Se dan cuenta? Quiero ver que estén a nombre de la empresa. ¿Ya? Con el NID de la empresa, con la razón social de la empresa, para que yo lo considere como bien de la empresa. Si están a nombre del gerente, a nombre del administrador, o el gerente le dice, no, este vehículo es mío, pero yo la uso en la empresa, entonces no puede estar dentro de los estados financieros porque no está a nombre de la empresa, con el NID de la empresa. ¿Ya? Tienen que ver los papeles, veamos, muéstreme el RUAT, muéstreme la póliza, para ver si por último el vehículo no es de contrabando. Muéstreme el carnet de propiedad, el registro de tránsito. Quiero ver a ver si es transferencia, si es poder, o cómo lo tienen, o muéstrame la factura si es una casa comercial. Entonces las empresas tienen que tener sus documentos en orden, cosa de que yo les pida algo y ellos me den si dicen que es de la empresa. Por último, hasta para hacer una evaluación de los gastos, por ahí ellos tienen los vehículos de toda la familia utilizando en la empresa, ¿verdad? Pero que no estén a nombre de la empresa. Los gastos en que incurran de esos vehículos no sirven, por ejemplo, para la declaración de impuestos. O sea que la empresa estuvo de alguna manera evadiendo impuestos. Se estuvo favoreciendo con créditos fiscales que no le corresponden. De repente meten la factura de combustible, la factura de reparación, mantenimiento del vehículo. Una cosa me lleva a la otra, ¿verdad?
Entonces, a ese punto, a ese nivel, ustedes tienen que evaluar, ¿ya? No solamente conformarse con lo que les dan. Por ejemplo, si les dan el cuadro de activos fijos, ¿no? Por decir, a ver, en los estados financieros, bien, y en los anexos está el cuadro de activos fijos. Y no se conformen solo con revisar el cuadro de activos fijos. Así lo rehagan otra vez para ver si han depreciado correctamente, si han actualizado correctamente, si han dado altas y bajas adecuadamente. También tienen que hacer la inspección ocular de los bienes y también tienen que ver su estado de conservación y la documentación, que es lo más importante, que esté a nombre de la empresa, para que todos los descargos que me den de ese bien pueda yo utilizarlo o que la empresa lo haya utilizado adecuadamente en el pago de sus impuestos, si ustedes quieren. Y así sucesivamente. Fíjense entonces, cada procedimiento que aplicamos en auditoría es muy importante. Después este otro, dice observación. ¿En qué consiste? Observar un proceso o procedimiento que realizan los trabajadores. ¿Por qué? Porque eso me puede dar lugar a que yo me dé cuenta de otras cosas. Por ejemplo, observación del conteo de inventario por personal de la empresa. ¿Cómo realiza? De repente la empresa tiene permanentemente pérdida de inventario, de mercadería, ¿verdad? Entonces yo tengo que ir a hacer una inspección ocular. A ver, quiero ver cómo realizan el conteo, el personal encargado, ¿no? Observación del desempeño de actividades, dice, por ejemplo, de control. ¿Se dan cuenta? Si, por ejemplo, dentro de los controles internos implantados por la empresa, ustedes ven que en el manual de funciones del almacenero dice controlar, mirar, verificar, hacer un CARDES, llenar, hacer esto, hacer lo otro, pedir documentos, por ejemplo, de solicitud de mercadería, firmar, hacer sellar, que el jefe firme, que entregue todo. O sea, tienen 100 procedimientos implantados, pero no se cumple ni uno. Y que el horario de entrega de mercadería es de tal hora a tal hora. Y cuando ustedes van a verificar, ven inclusive fuera de horario, ¿no? Que estén ellos entregando mercadería, etcétera. Que no hagan ningún tipo de control, que no anoten nada en la computadora. Ustedes calladitos van y miran. Tienen que observar para poder después ejercer mayor verificación en esos puntos, en esos aspectos. ¿Ya? Y así. Es muy importante la observación, como por ejemplo se maneja la cajera o el cajero, ¿no? Son actividades que el auditor tiene que mirar, ¿ya? Disimuladamente o si no con permiso, todo tiene que ir mirando. ¿Se dan cuenta? El vendedor, por ejemplo. Por ahí el que me roba la mercadería es el vendedor. ¿Se dan cuenta? Así es que tiene que tener los ojos abiertos. Investigación consiste en buscar información de personas bien informadas, tanto en lo financiero como en lo no financiero, dentro de la empresa como fuera de la empresa. Consulta a expertos, datos estadísticos, etc. Uno tiene que investigar también cuando realiza un trabajo de auditoría, ¿ya? Por ejemplo, si le están haciendo la auditoría a una empresa de agua, si ustedes quieren, entonces tratar de investigar cómo funcionan las empresas de agua, ¿no? Cómo calculan los metros cúbicos, cómo calculan el mantenimiento, cómo todo. Y cómo lo hacen las otras empresas. Ya cómo hacen los cobros, etcétera, los pagos, ¿ya? Y este otro punto es muy importante, que es uno de los que hacemos al comienzo del trabajo de auditoría, que se llama confirmación de saldo. Ya otros le llaman circularización. ¿En qué consiste? Proceso para obtener una representación de información directamente de un tercero. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ni bien yo recibo los estados financieros con la documentación que me traen en la empresa, lo primero que hago es verificar la cuenta por cobrar, la cuenta por pagar y el banco.
Al banco le voy a pedir, y yo como auditor, que me proporcione un extracto bancario directamente del banco hacia mí. Porque yo no me confío en el extracto que me dio la empresa. ¿Ya? Así sea emitido por el banco. Después, si dice cuenta por cobrar a, a, a medio mundo, o así sean dos personas que le deben $100,000 y por último 100,000 pesos, yo tengo que mandarle a ver quién es don Juan Pérez, ¿verdad? Una carta directa de mí de yo como firma de auditoría hacia ellos, solicitando que ellos me confirmen directamente hacia mí, ¿verdad? Los saldos, si es que le deben o no le deben a la empresa. Lo mismo con la cuenta por pagar. ¿Por qué? Porque a veces las empresas se inventan para presentar estados financieros más saludables, ¿ya? Para que se vea más atractivo para los terceros interesados o para los accionistas, por último. De repente es el administrador, digamos, que les está engañando a los dueños. Y le hace inventar al contador cuentas por cobrar, disminuir cuentas por pagar, aumentar el dinero en banco, el saldo en banco, porque el papel lo resiste todo, pues, ¿no? Entonces, un procedimiento muy importante que hacemos nosotros al comienzo. ¿Y por qué al comienzo? Porque las empresas a veces tardan en respondernos. Entonces, mientras ya yo voy aplicando otros procedimientos de auditoría, ya van pasando los días hasta que las empresas o las personas me respondan. ¿Ya? Que se llama confirmación de saldo o circularización, que uno realiza como auditor directamente a la empresa. Después aquí dice volver a calcular el ejemplo que les di de los activos fijos, por ejemplo, ¿no? Tienen cuadros, planillas de sueldo y en su muestra les sale que verifiquen determinada cuenta o determinado mes. Si tienen que volver a calcular, lo tienen que volver a calcular. Imagínense que esté mal calculado, adulterado, como sea, pues, ¿no? El auditor lo tiene que volver a hacer. Volver a desarrollar, dice, por ejemplo. Otro procedimiento que también tenemos que realizar, ¿ya? De repente hay cálculos realizados por la empresa que me determinan pérdida en cuentas incobrables o cualquier aspecto contable. Yo, si tengo que volver a desarrollar o recalcular, lo tengo que hacer, ¿ya? Otros procedimientos analíticos que tenemos que hacer los auditores. Por ejemplo, comparación entre periodos. Análisis comparativo, lo que les decía hace rato, ¿no? Verificar los presupuestos, hacer pronósticos y estimaciones. Ya no nos podemos conformar con la información que nos dan a la empresa. Yo tengo que hacer mis procedimientos propios, aparte. ¿Ya? Si tengo que verificar las planillas de sueldo, si me tocó revisar planillas, tengo que verificar. Ya no solamente los montos calculados, seguramente verificaré contratos, fechas de incorporación, bonos antigüedades, horas extras. Fíjense que ya yo voy entrando en materia entonces, ¿no? Después otro procedimiento que dice evidencia para partidas específicas. Asistencia al conteo físico del inventario. Tengo que yo participar del conteo físico que se realiza al final de la gestión como auditor. Tengo que ya estar contratado, en pocas palabras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Impuestos Internos exige que se informe a Impuestos Internos el recuento de inventario y el auditor tiene que estar necesariamente ahí para confiar en lo que después tengan en los estados financieros en ese rubro. ¿Ya? Procedimientos, dice, respecto a litigios y reclamaciones. Tengo que yo reunirme con el asesor legal de la empresa y preguntarle si no tienen demanda, juicio, de repente que le hayan hecho a ellos o que ellos hayan hecho, ya sea por dinero que les deban o que ellos deban, y ver específicamente punto por punto de qué son esas demandas para ver si no me van a generar, por ejemplo, pérdida en cuentas por cobrar, ¿ya? Etcétera. Bien.
Ahí vamos a quedar. Ya, jóvenes. En este punto que dice, ya vimos esto en técnicas de auditoría.